Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México, transmitiendo aspectos sobresalientes relacionados con la producción primaria de alimentos y la transformación de estos productos, independientemente de asuntos de interés general que afectan al campo. Como cada mañana, saludo aquí en el estudio a mis compañeros en esta mesa de trabajo, a Armando y a Daniel. Armando Soto, médico veterinario, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM, en la ciudad de Guadalajara en el 1120, en la ciudad de Monterrey en el 600 de AM, en Tantoyuca en el estado de Veracruz, Sierra Norte de Puebla, Chilpancingo y en Peto en el estado de Yucatán. Y saludamos con mucho gusto a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, el canal 13.1 en todo el sur, sureste, centro, occidente y noroeste de la República Mexicana. Y a los involucrados, a todos los involucrados en este sector primario, productor de alimentos. Y José Luis, hoy tenemos entrevistas de interés, información. Hoy vamos a hablar sobre este cambio climático. Así es, y también saludo con mucho gusto al antropólogo Daniel Meiners. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, José Luis. Armando, un caluroso saludo, un caluroso saludo también a todos nuestros amigos que nos escuchan, como todas las mañanas, nuestros incansables amigos productores de alimentos. Y bien, vamos a conversar con la doctora Sol Ortiz García. Ella es directora general de Política, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura. Si un problema tenemos en estos momentos muy vigente en el campo mexicano, es el asunto del cambio climático. Hay centenares de ejemplos, la terrible sequía que se vive en varios estados del norte de la República, en Nuevo León, en Coahuila, en el estado de Tamaulipas, en algunas regiones de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, y eventos como el ocurrido este domingo en el Valle de México, en donde de repente cae una granizada que deja varios centímetros acumulados de agua hecha hielo. Cambio climático, un problema que ya tenemos vigente. Doctora Sol Ortiz García, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a tu auditorio y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar esta mañana con ustedes. Sol, coméntenos qué esfuerzo está llevando a cabo diversos sectores involucrados en la producción de alimentos para hacer frente al cambio climático. Bueno, tenemos varios esfuerzos, como bien lo dices, es uno de los grandes retos que enfrenta actualmente la agricultura y tenemos respuestas, digamos, a corto, mediano y largo plazo. De la que me gustaría platicarles ahora es lo que hacemos dentro de la Dirección General de Políticas, Prospección y Cambio Climático, que es establecer esta serie de políticas que tienen que ver con cómo respondemos de una manera integral a esta problemática. Y aquí tenemos varios instrumentos que hemos estado desarrollando. En particular, me voy a enfocar en dos que tienen una relación muy directa con el cambio climático, que es la ENASAS, que es la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible, y un plan estratégico que tenemos para la atención del cambio climático, que se llama Plan Estratégico del Cambio Climático para el Sector Agroalimentario. Y estos dos instrumentos de política pues derivan directamente de nuestro programa sectorial, en donde tenemos uno de los pilares o objetivos prioritarios de este plan estratégico es justamente poder responder de mejor manera a los efectos negativos que enfrentamos con relación a los riesgos asociados al cambio climático. Entonces tenemos estos instrumentos que están desarrollando ya en etapa de implementación pues varias acciones, coordinando a diferentes órganos del gobierno. En particular son instrumentos que nos ayudan a coordinarnos dentro de lo que es nuestro sector, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y varios de sus órganos sectorizados. Doctora Sol Ortiz, Armando Soto, muy buenos días. Doctora, ¿el cambio climático aumentará hambruna, aumentará diferentes plagas en la agricultura y en la ganadería?
Pues es lo que estamos tratando de evitar. En realidad, el cambio climático puede tener muchos efectos. En algunos lugares incluso pudieran llegar a ser efectos positivos. Desafortunadamente, por las condiciones de nuestro país, como ya lo mencionaban, la parte de sequías, mucho de lo que serían los efectos para México están pronosticados a través de diferentes modelos como efectos negativos que incluyen lo que mencionas, eventos climatológicos más extremos, como es la sequía que estamos enfrentando. Puede haber también lluvias e inundaciones más intensas, más que cambie la cantidad de lluvia que llueve en un año. Lo que está cambiando con el cambio climático es la intensidad. Llueve más lluvia, pero cae más agua, digamos, pero en menos tiempo. Y también podemos ver efectos en las plagas, cambios de el rango de distribución de algunas plagas derivado de los cambios en la temperatura. Y otro de los efectos que también estamos viendo y analizando, pues es el cambio en lo que se llaman los patrones fenológicos, es decir, cuando florecen los diferentes cultivos, cuando están receptivos, por ejemplo, los cultivos que tienen que ver con los polinizadores. Si se desfasan el momento de floración del momento donde están el ciclo de los polinizadores, también puede haber efectos adversos asociados al cambio climático por disminución en este servicio ecosistémico que es la polinización. Y bueno, son varios los efectos que podemos ir visualizando. Reducción de la diversidad biológica, que a su vez pues crea un círculo no virtuoso, digamos un círculo de retroalimentación negativa, en términos de que si perdemos diversidad biológica, pues también perdemos muchos de los servicios ecosistémicos que nos ayudan a regular pues la fertilidad del suelo, la cantidad de agua filtrada, ya decía yo, la polinización, y con todo esto pues se ve afectado sin lugar a dudas la producción de alimentos. Entonces estamos haciendo y encaminando nuestras políticas y nuestras acciones a la adaptación, que es uno de los dos elementos cruciales asociados al cambio climático, y que es el que le damos más fuerza desde el punto de vista de la Secretaría de Agricultura, buscar adaptarnos, adaptar la respuesta, incrementar la resiliencia. Esto de la resiliencia es la capacidad que tienen pues las comunidades, diferentes sistemas, a poderse recuperar después de algún evento climatológico extremo. El otro elemento que tiene la cuestión asociada al cambio climático es la mitigación. Con mitigación nos referimos a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la emisión de estos gases, lo que ha estado causando cambios en la composición de la atmósfera, y ahí está el cambio climático. Y si bien nuestro sector, el sector agropecuario, el sector agrícola, el sector de la alimentación, no es el sector que produce más emisiones de gases de efecto invernadero, esto está en otros sectores, sí tenemos claro que podemos contribuir con acciones para reducir las emisiones que se producen, sobre todo con un uso más eficiente y efectivo de los fertilizantes, que ahora es buen momento de impulsarlo, y también pues mejorando nuestro hato ganadero para reducir las emisiones por fermentación entérica, que es el proceso digestivo de los bovinos, por ejemplo, que produce gas metano, que es otro gas que es un gas de efecto invernadero, que junto con el CO2, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, pues son de los gases que contribuyen a que cambien estas composiciones de gases en la atmósfera y se genere el cambio climático. Y pues, como les decía, desde la Secretaría de Agricultura estamos impulsando políticas para reducir, por un lado, las emisiones, es decir, contribuir a la mitigación, que es un compromiso de México también a nivel internacional, y por otro lado, sobre todo, y fortaleciendo mucho lo que es la adaptación al cambio climático. Doctora, muy buenos días. Le saluda Daniel Meiners. De alguna manera tenemos ya el diagnóstico más o menos claro de los efectos, tanto positivos como muy negativos, que el cambio climático está generando en la agricultura. Al principio de la entrevista usted nos hablaba de dos herramientas que la Secretaría está impulsando. Por un lado, el plan para el suelo agrícola,
y por otro lado el plan estratégico para la adaptación al cambio climático. ¿Nos podría explicar un poquito más a detalle antes de irnos al corte qué acciones específicas implican estas dos herramientas? Sí, con muchísimo gusto. La ENASAS, que así le decimos en corto, la Estrategia Nacional de Suelos para la Agricultura Sostenible, se relaciona con el cambio climático porque el suelo es uno de los sistemas que no hemos aprovechado en términos de estos elementos que les comentaba, mitigación y adaptación, porque el suelo nos ayuda a capturar carbono y materia orgánica. El carbono que se queda capturado en el suelo a través de las raíces, de la diversidad biológica y a través de lo que crece en el suelo, es un carbono que no se va a la atmósfera. Entonces, en ese sentido, el papel que cumple el suelo en términos de su relación con el cambio climático es muy, muy importante. Y lo que se impulsa a través de la ENASAS es la concientización de todos de la importancia que tiene el suelo, que es el sustento donde se produce pues el 95% de todos los alimentos que consumimos, y en ese sentido es muy relevante que haya esta concientización de dónde vienen nuestros alimentos y de por qué hay que cuidar el suelo, no ver al suelo como un ente inerte, sino al contrario, como un ente vivo que mantiene la diversidad biológica de microorganismos en el suelo y que mantiene la diversidad biológica de los sistemas vivos y además de donde viene nuestro alimento. Entonces, un elemento importante que estamos impulsando desde la ENASAS, además de la concientización, es la parte de investigación y el impulso de prácticas sustentables que contribuyan a la adaptación, y ahorita elaboro un poquito más en ese sentido, y el impulso de prácticas que están asociadas a la adaptación y que nos ayudan, como les decía, a capturar carbono. ¿Cuáles son estas prácticas? Hay muchas, se habla de prácticas más integrales como la agricultura climáticamente inteligente, como la agroecología, como la agricultura regenerativa. Todas ellas buscan que los sistemas, que en este caso son sistemas productivos sobre el suelo, incrementen su productividad con un uso más eficiente de los recursos. Cuando hablo, por ejemplo, de las estrategias asociadas a reducción de emisiones de óxido nitroso, estamos hablando de cómo hacer un uso más eficiente de los fertilizantes. Si utilizamos la cantidad de fertilizantes adecuada y no ponemos más fertilizantes, por un lado no se pierde, no se va a la atmósfera, no se deslava, no nos contamina los ríos y nos contribuye a la productividad. Doctora Ortiz, perdóneme que le interrumpa. Tenemos que ir a una pausa, es momento de escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y regresando continuamos platicando de este tema, si es tan amable. Sí, con mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Esto es Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Estamos platicando de los efectos del cambio climático y recuerde, no se encuentra usted en radio, en televisión y en redes sociales. Nosotros vamos a esta breve pausa y continuamos con más aquí. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos conversando con la doctora Sol Ortiz García. Ella es directora general de Política, Prospección y Cambio Climático de la Secretaría de Agricultura en torno a los efectos que tiene el cambio climático en la producción de alimentos. Y varios conceptos que ha dado a conocer usted, doctora, relacionados, por ejemplo, con la agricultura climáticamente inteligente, con el uso eficiente de los recursos, y esto viene también aparejado a todo este concepto que se tiene de que agricultura y ganadería son grandes generadores de gases de efecto invernadero. Sí, comentaba que hay una, digamos, responsabilidad también de nuestro sector. El sector agrícola en términos netos no es de los mayores emisores. El sector ganadero y en algunos casos una agricultura que no utilice eficientemente el óxido, los fertilizantes, pues puede también generar emisiones. Pero digamos, el mayor elemento que está asociado a nuestra agricultura, a nuestro sector, es buscar la adaptación.
como decía, podemos contribuir a mitigar estos gases. No somos el mayor emisor, tenemos un compromiso de hacer diferentes acciones para reducir emisiones. Y retomando la pregunta, hablé un poquito de algunos de los elementos de la ENASAS y ahorita quiero ver si puedo platicarles sobre un foro que hicimos sobre seguridad alimentaria y cambio climático para justamente contribuir a generar diferentes opciones, acciones y escuchar sobre todo a diferentes sectores de qué nos puede propiciar y cómo podemos responder a estos efectos del cambio climático. Pero antes de entrar un poquito más en detalle con el foro, quisiera nada más comentar sobre otro de los elementos que está en nuestras actividades en el Plan Estratégico de Cambio Climático para la Agricultura, y que es una campaña que ya tiene un tiempo y es una campaña que se llama Mi Parcela No Se Quema, y aquí es pues invitar también a todos los productores a reflexionar en torno a las quemas agropecuarias que pues generan muchas desventajas en términos de pérdida de materia orgánica, que es lo que necesitamos mantener en el suelo. Yo sé que es variable y que hay condiciones en que se dificulta muchísimo esta incorporación de la materia orgánica al suelo, pero buscar hacer la menor cantidad de quemas es mejor, porque las quemas también pues emiten estos gases de efecto invernadero y también son un riesgo cuando se salen de control y afectan otros ecosistemas, por ejemplo los bosques. Entonces invitar a los productores a conocer la normativa respecto al uso de fuego en actividades agropecuarias, que se refiere a la norma 015, presentar un aviso cuando requieran hacer uso del fuego y cumplir pues los requisitos pues normativos para que pueda hacerse de la mejor manera, y sobre todo explorar las alternativas que hay al uso de fuego y que tienen que ver con estas prácticas que ya comentaba de mejor manejo del rastrojo y de los diferentes insumos agrícolas, ¿no? Entonces, eso es con referente a algunas de las actividades que estamos haciendo. Por cuestiones de tiempo quizá no me da para entrar con mayor detalle, pero comentarles de este foro que organizamos en colaboración con la Secretaría de Economía, que lleva lo que es el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030. Esta agenda es una pues compromiso que se ha generado por todos los países que la han firmado, más de 198, que incluye a México, y uno de los objetivos del desarrollo sustentable de esta agenda es la acción climática. Entonces hicimos este ejercicio de reflexión organizado entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía, pues para convocar a diferentes expertos. Tuvimos la participación de 41 ponentes de distintas instituciones, organizaciones de productores, organismos nacionales, etcétera. Esto lo tuvimos el día 7 y 8 de junio en el marco de la celebración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, porque como bien comentaba nuestro colega, también la sanidad puede verse afectada por el cambio climático, pues por las plagas o la mayor susceptibilidad ante temperaturas extremas que puedan tener algunos cultivos, ¿no? Entonces hicimos este foro, colaboraron varias instancias, con el riesgo de dejar algunas afuera. Voy a mencionar que estuvo con nosotros personal del CIMMYT, que colaboraron muchísimo, la FAO, el ICA, que es el Instituto Interamericano para la Agricultura, de Cooperación para la Agricultura en pues todas las Américas, gente de la UNESCO, la UNAM, obviamente el COLPOS, el NIFAP, el CINVESTAF, en fin, varias instancias, y se dieron estas ponencias. Invitaría al público a verlas, quedaron grabadas en nuestras plataformas de las redes sociales. Y sí, por un lado, se tiene muy claro que el efecto del cambio climático pues está para quedarse. Hay esfuerzos importantes de diferentes países. Sabemos que esto es un problema global, no lo puede resolver un solo país, ni mucho menos una sola instancia de gobierno. Es algo donde todos tenemos que participar. Y bueno, se reiteró
que estamos en una situación muy compleja. Lo que se había acordado en el Acuerdo de París, que es hacer una serie de medidas para que no se incremente la temperatura por arriba del 1.5 grados centígrados, cada vez se ve más difícil. Ojalá se logre, pero en el caso de la agricultura, si solamente fuera 5 grados centígrados, de todas formas tendríamos que hacer varias acciones para adaptarnos, para diversificar cultivos, para reconocer en qué zonas ya no podemos cultivar algunas de las especies. Y bueno, esto fue mucho de lo que se discutió en estos días, y también cómo podemos contribuir, quizá más desde una perspectiva de los ciudadanos, a reducir estas emisiones, y es pues con una dieta con productos menos procesados, digamos. Es el mensaje que nos enviaron también nuestros colegas del Instituto Nacional de Salud Pública que participaron en el foro. Doctora Sol, un buen manejo sostenible de la ganadería puede reducir los gases de efecto de invernadero, como había comentado anteriormente, los esquilmos agrícolas, los insumos en la producción, y hoy también este punto importante, reducir algunas las dietas o las raciones alimenticias de la ganadería. Así es, nuestro secretario lo ha comentado, son, digamos, 4 los grandes elementos que pueden contribuir a reducir emisiones. No estamos hablando desde nuestro sector a reducir el hato ganadero, sino incluso a hacer un hato ganadero más productivo. Entonces, la mejora genética en el ganado es algo muy importante, porque una cabeza, digamos, de ganado más productiva, pues produce más carne por menos emisiones. Ese es uno de los elementos. El otro elemento que puede contribuir desde la ganadería a la reducción de emisiones son las dietas del ganado, tanto dietas, digamos, balanceadas, es decir, incluir algunas leguminosas que reducen estas emisiones curiosamente de metano, y la otra es también asociada a las dietas, es dar suplementos alimenticios que también ayuden a los procesos de digestión de las vacas, de los animales. Y el otro elemento importante es el manejo de estiércol. Puede ser a través de biodigestores, que grandes empresas ya los utilizan, a los biodigestores, para capturar estos gases que emite el estiércol y así poderlos utilizar de una manera más eficiente. Y la otra, pues el manejo de estiércol asociado a cómo hacer mejora en el suelo con composta. No es fácil hacerlo bien, pero también es otra de las maneras en que podemos pues contribuir a este ciclo que en su momento fue un ciclo natural y que ahora pues hemos desbalanceado. Doctora, buenas, le saludo otra vez, Daniel. Nos queda ya muy poco tiempo. Me gustaría saber qué acciones interinstitucionales. El foro que usted nos plantea habla de un abanico muy grande de instituciones, tanto mexicanas como extranjeras, internacionales, la FAO, el ICA. Pero en términos de política pública interinstitucional en México, ¿qué vínculos tenemos con Semarnat, con con Bienestar o con alguna otra institución que nos lleven hacia la adaptabilidad al cambio climático? Sí, pues aquí es muy importante esta pregunta, porque México, de hecho, es de los países que tiene más desarrollada su regulación en torno al cambio climático. Existe una ley general de cambio climático, existe una comisión intersecretarial de cambio climático que preside justamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat. Entonces tenemos un vínculo muy cercano con ellos, y otro de nuestros vínculos más estrechos es justamente con el INEC, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, porque ellos, aparte que son quienes tienen la responsabilidad de generar los inventarios de gases de efecto invernadero, de
poder hacer los informes sobre adaptación, etcétera. Con ellos estamos trabajando algunos mapas de vulnerabilidad. Ya tenemos el mapa de vulnerabilidad ganadera y lo pueden consultar en la página del INEC. Y también estamos trabajando el mapa de vulnerabilidad acuícola y pesquera, que va a estar muy pronto. Ya eso se hizo también con el INAPESCA, que es uno de nuestros aliados y con quien trabajamos muy estrechamente en un grupo de coordinación que tenemos acá en la Secretaría, que es un grupo de coordinación sobre cambio climático, un grupo de trabajo que hemos sesionado una vez al mes durante ya más de 2 años. Y este mapa de vulnerabilidad acuícola y pesquera se trabajó con el INAPESCA y otros actores que han contribuido mucho a conocer dónde se van a ver afectadas las diferentes especies y cómo podemos cambiar los patrones de dónde se va a pescar y mejorar también algunos sistemas para que haya los ambientes para que se puedan reproducir los peces de las grandes pesquerías. Y el otro mapa que estamos trabajando con el INEC es el mapa de vulnerabilidad agrícola, que obviamente lo estamos trabajando también con nuestros colegas del CIAP, del Servicio de Información Pecuaria y Acuícola y aquí de la Secretaría, perdón que ahorita se me fue el nombre, el CIAP famosísimo, y con ellos también estamos trabajando estos mapas de vulnerabilidad para poder apoyar a los productores. Y si me da tiempo, nada más déjenme platicarles muy rápidamente. Perdón, sí. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Okay. Le apreciamos muchísimo esta entrevista, doctora, y permítanos seguir en contacto con usted para seguir hablando de este tema. Con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted, buenos días. Nosotros vamos a una pausa y continuamos con más información aquí en Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de agronegocios en México. Y bien, a continuación vamos a conversar un instante con el doctor Salvador Álvarez Morán, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Vamos a hablar del gremio lechero, cómo le está yendo a este importantísimo sector de la economía agroindustrial de nuestro país. Doctor Álvarez Morán, muy buenos días allá en el estado de Jalisco. Muchas gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, muy buenos días a todos, Armando, José Luis, amigos. Bien, desde acá de Jalisco, donde hay mucho calor, donde ya empieza a haber revolución de nubes, ya en algunas zonas de los Altos ha llovido, sobre todo en la zona de Tepatitlán, de Arandas, de esa zona un poquito más al sur, acá en Altos Norte, sigue el calor, no ha llegado el agua todavía, pues hay una seca importante, se están agotando ya las reservas de forrajes que teníamos, en fin, hay alguien que ya está empezando a sembrar así, esperando que ya los agarre la siembrita con la lluvia, en fin, en cuanto a la comercialización de leche y de todo lo que significa la producción de leche, en esta zona del país, yo creo que en todo el país, pues ahorita es una época buena para el que tiene forrajes, es una época que no hay mucha humedad, las vacas están en buenas condiciones y pueden dar bastante leche para el que tenga almacenados sus forrajes. Aunque hemos seguido padeciendo el alza de todos los granos, sobre todo maíz y soya, y bueno, pues los costos de producción siguen al alza. Ha habido un reconocimiento ya por parte de la industria en cuanto a precio. Los precios han aumentado a raíz del aumento que tuvo Liconza el pasado mes. Sí impactó. Y la industria también se ha preocupado por darle un centavo más al productor. Los precios están entre los 9.30, 9.40 hasta 10 pesos con 15 centavos. Doctor Salvador Álvarez Morán, Armando Soto, muy buenos días.
Doctor, si nos puede comentar la situación actual de la lechería en México, ¿qué insumos se necesitan tener para tener una buena rentabilidad? Hablamos pues de una buena reproducción, una buena genética, alimentación, nutrición y lo que usted comenta ahorita, buenos forrajes, forrajes en la producción sustentable y pues un buen manejo del hato. Así es. Es importante reconocer que tenemos alguna oportunidad todavía ahí, aumentando la eficiencia, aumentando la productividad, sobre todo con manejo, con un buen manejo de hato y sobre todo una producción sustentable, que es el objetivo de los ganaderos. Y en esta región creo que no tenemos tanto problema de contaminación ni de mal manejo del medio ambiente. Pero contra lo que no podemos es contra los precios internacionales de los granos. Como ustedes saben, México es un importador de granos de maíz, sobre todo de uso pecuario. En maíz somos autosuficientes en maíz blanco, que es el que nos comemos, y a lo mejor hasta exportamos un poco, pero el maíz amarillo de uso pecuario, y me refiero a todos los usos pecuarios que este grano tiene, como son porcicultura, avicultura, ovinocultura y el tema de engorda y de producción de leche, sí nos hace falta mucho. Importamos alrededor del 95%. El año pasado importamos alrededor de 18,000 toneladas de este grano, sobre todo en los Estados Unidos, donde tienen una buena producción y sobre todo tienen un suelo benigno, un cielo también muy benigno, porque casi en ese cinturón del maíz de Estados Unidos, con los puros deshielos, casi producen el maíz. Es muy poco lo que producen con sistemas de riego, la mayoría es eso con el deshielo en los campos cuando cae la nieve. En fin, lo importamos de allá y ha tenido un aumento en los últimos 2 años de una manera importante. A principios del 2000 lo estábamos comprando a 5 pesos, a 5.50, y bueno, lo llegamos a comprar el año pasado hasta 9 pesos con 20 centavos, 9 pesos con 50 centavos. Hoy ha bajado un poco, bajó a 8.50 los primeros meses, y hoy lo estamos comprando entre 8.20 por ahí, 8.10, 8.20 el kilo de maíz para uso en lechería y sobre todo, y también en engordas, porque también se usa en la finalización de animales para el abasto. Entonces, la soya, bueno, pues la soya estábamos comprándola el año pasado todavía a 8 pesos, a 8.50, y hoy anda alrededor de 12.50 por ahí. Entonces, por muy eficiente que quiera ser el ganadero, pues siempre tiene un tope en ese sentido, y ese tope ha significado pues, que el alto valor del costo de producción, como es la alimentación de los animales, impacte en el propio negocio. Y sobre todo los muy pequeñitos, los que subsisten con a lo mejor mano de obra familiar, con hasta 30 vacas, que les llegan los forrajes y sobre todo el concentrado a precios más altos, pues son los que más han sufrido y son los que han abandonado ya en alguna parte el negocio de la leche. Doctor Salvador, le saluda Daniel Meiners. Nos está describiendo un panorama poco alentador, aumento significativo de los insumos para la producción de leche, dependencia de importaciones hacia el extranjero, básicamente Estados Unidos, lo que no nos permite hacer una política de manejo y control de precios.
Evidentemente los cambios y las afectaciones del cambio climático también impactan de manera importante, al punto que nos dice hay productores que están abandonando ya la producción de leche. ¿Qué alternativas podríamos construir para hacer que no se abandone ese pequeño productor a la producción de leche? Porque además me imagino que en términos porcentuales significan un porcentaje importante de la producción nacional. Así es. Hay algunas zonas del país que con gran vocación lechera, me refiero a los Altos de Jalisco, me refiero a algunas zonas de Veracruz, alguna también en la zona del altiplano mexicano, Guanajuato, Aguascalientes, algo en Michoacán. Pues sí, es un problema muy grave. En el caso de esta región, de zonas que tienen como cultura también la producción de agave, hemos tenido esa competencia en el uso del suelo. Ha habido una gran expansión en los campos de plantaciones de agave, en la zona de la denominación de origen, y también en las zonas donde no hay denominación de origen, puesto que el agave ya no solamente se usa, el agave azul tequilana Weber, que es la planta, ya no solamente se usa para producción de tequila, sino que también se está utilizando sobremanera en la producción de jarabe, del propio maguey, que tiene un elemento importante que se llama inulina, que es un edulcorante que no tiene los problemas que tiene el azúcar y es mucho más concentrada el sabor o el dulce que produce que el de la propia azúcar, y no tiene problemas para diabéticos y demás. Entonces, eso ha habido un aumento considerable de plantación de agave en toda la región de los Altos. Hay más de 1.800.000 hectáreas ya sembradas, plantadas de agave, y eso ha venido a competir con los terrenos dedicados a la producción de forrajes para la leche. Si a eso le agregamos la poca rentabilidad y un precio alto en ganado de carne para abasto, pues muchos ganaderos han aprovechado la oportunidad, venden sus vacas, aunque sea para el rastro, a precios altos. Ha llegado a haber pagos de una vaca mediana de 800 kilos que valga 35,000 pesos. Pues entonces el ganadero dice, bueno, pues me deshago de las vacas y espero alguna oportunidad mejor, pero creemos que estamos perdiendo muchos ganaderos. Doctor Álvarez Morán, este precio que está pagando la industria, que va de 9.30 hasta 10 pesos con 15 centavos el litro, permite la competitividad, permite la sobrevivencia de la industria lechera, no solo en los Altos de Jalisco, sino en general en las regiones productoras importantes, doctor. Sí, en este momento no es que estaríamos en un punto de equilibrio, estaríamos en un tema de no perder con ese precio, pero creemos que hacia el futuro pues los precios van a seguir subiendo. Hay las expectativas de los granos a medianos, a finales de cosecha y lo que se viene para final de año, van a seguir subiendo. Hay una demanda importante de algunos países que no estaban en el radar de comprar granos, y esos son los que están afectando. El tema de Ucrania, que es un abastecedor muy importante de granos y de fertilizantes sobre todo, y ahora con la guerra, pues no hay un panorama que sea alentador hacia el futuro. Doctor Álvarez Morán, permítanos por favor unos segundos, vamos a la pausa y continuamos platicando del panorama de la leche en este 2022 con todos estos elementos que usted nos ha planteado.
Gracias por estar en Acústica Rural. Somos la primera cadena de agronegocios en México. Recuerde, nos encuentra en radio a través de las frecuencias de Grupo Acústica, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. También estamos a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 de TV Abierta y por supuesto en nuestras redes sociales. Nosotros regresamos en un instante. Continuamos, amigos de Acústica Rural, conversando con el doctor Salvador Álvarez Moral, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas y presidente del gremio lechero en la zona de Los Altos de Jalisco. Armando. Doctor Álvarez Moral, la situación ahorita en la producción de leche, somos deficitarios en la producción, más de 13,000 millones de litros anuales. Usted lo que comenta, y comentó también Daniel, esta problemática que se tiene hoy en el decrecimiento y desarrollo de la lechería, importaciones a un alto valor, la leche ya con precio de garantía a 9.50. ¿Cuál sería ese factor importante para tener un precio que pues los productores pues salgan beneficiados? Tenemos cuánto cuesta producir un litro de leche, a muchos pequeños productores, como dice, no les costea. Bueno, creo que los costos de producción andarán sobre 9 pesos, 9.20, 9.30 por ahí, dependiendo el tipo de explotación y dependiendo la zona de disponibilidad, porque hay a lo mejor algunas variaciones en los costos de los granos. Los grandes, por ejemplo, pues se prevenen con compras en volumen y eso pues abarata. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en algunas zonas del país, tratar de que el ganadero se acostumbre a hacer compras en volumen y que tenga un mejor precio en la disponibilidad de insumos. Pero es un asunto difícil. Algunas empresas están incluso dando créditos, me refiero a Nestlé, por ejemplo, a sus productores para que incrementen su producción de leche comprando vaquillas. Han traído vaquillas de Estados Unidos. Parece que ya hoy no hay muchas de disponibilidad en el mercado de allá tampoco. En fin, yo creo que es difícil remontar. Yo creo que este año ustedes saben que en los últimos 10 o 15 años hemos venido creciendo en el tema lechero con un porcentaje más o menos del 2% anual en la producción. Yo creo que este año no vamos a lograrlo. Yo creo que aunque algunos temas de eficiencia y sobre todo de buena disposición hacen que cuando hay una despoblación del hato en gran cantidad, pues evidentemente el ganadero procura deshacerse primero de sus vacas improductivas y ha habido crisis importantes en baja del hato, incluso ha aumentado la producción. Yo creo que no vamos ni siquiera a lograr eso. O sea, vamos empezamos echando al rastro las vacas improductivas y acabamos echando las vacas productivas, ya no seleccionándolas por su producción de leche o por su estado reproductivo, sino si están gordas o no, para llevarse un peso a la bolsa. Entonces, hoy yo creo que no vamos a lograr ese 2% que insistentemente hemos logrado en los últimos años. Y bueno, vamos a aumentar nuestra dependencia hacia el exterior. Esa dependencia al exterior, que significa entre el 20 y el 25% del total de nuestro consumo, o sea, si consumimos alrededor de 15.500 millones de litros al año, pues si producimos 13, pues lo demás lo tenemos que suplir de fuera. Y sobre todo, básicamente de origen TEMEC, que es Estados Unidos, porque de Canadá casi no.
Doctor Salvador, Daniel Meiners una vez más. Para la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la política de precios de garantía con la red de distribución de Liconsa y Diconsa es una política asertiva, es correcta, tendríamos que ampliar, tendríamos que mejorar. ¿Cuál es la opinión que le merece al respecto? Sí, desde luego que ha sido importante Liconsa en el mercado, pero en su nivel, Daniel. Liconsa compra alrededor del entre el 6 y el 7% del volumen de producción nacional. Claro que ofrece una opción importante en las zonas donde es difícil la comercialización. Compra el 50% de sus compras de leche nacional a productores, las compra en Jalisco, una parte importante en Chihuahua y otras partes en el centro del país, Guanajuato, Aguascalientes, algo San Luis Potosí, y en las zonas de crecimiento de la producción, como son Veracruz, como es un poco Tabasco, algunas zonas de Chiapas. En fin, ahí es donde se está abriendo ya en zonas de Oaxaca. Pero aunque es un factor importante en cuanto al precio pagado al productor, su volumen de compra pues no es tan contundente como para mover el mercado. Entonces, hay buenas intenciones hoy de que van a aumentar la captación de leche en el país, sobre todo beneficiando a pequeños y medianos, pero pues bueno, eso se reflejará ya más hacia el futuro. Doctor Álvarez Morán, ¿cómo perciben ustedes aspectos relacionados con el mejoramiento genético para la producción de leche y aspectos como hacer más eficiente la alimentación del ganado como elementos de productividad, doctor? Eso es muy importante. Es muy importante. Estamos trabajando con el gobierno federal a ver si hay un programa de acompañamiento técnico necesario. En algunos estados lo sigue dando gobiernos de los gobiernos estatales, pero hoy no hay un acompañamiento que le dé certeza al pequeño y mediano productor en cuanto a aumentar su productividad, tanto en alimentación como en reproducción. Ustedes saben que para que una vaca de leche necesita tener un becerro y el ganadero lo que debe hacer es que la vaca tenga un becerro por lo menos una vez al año. De ahí para adelante empieza a costarle al productor. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande, como lo decía al principio, de mejorar la producción aumentando la eficiencia. Pero también necesitamos otro tipo de estímulos para que ese productor se quede. Estamos manejando nosotros que para el presupuesto del año que entra, al muy pequeño productor que a lo mejor es mano de obra familiar, que tiene menos de 30 vacas y que hace también una función social importante, se le considere en los temas de bienestar, que como hay un tema de apoyo al bienestar de los agricultores, a los cuales lo que era antiguamente Procampo, hoy se considere también al productor de leche como una parte importante y se le apoye en el mismo sentido y con el mismo dinero al pequeño también que se le da al agricultor. Eso ayudaría mucho y sobre todo pues se reflejaría en mayor eficiencia también hacia los productores. Lo que está sucediendo es que los productores grandes, los productores de medianos a grandes son los que están creciendo, los que ya manejan volúmenes, los que tienen más eficiencia, los que tienen mejores parámetros productivos y reproductivos, están creciendo, y los pequeños y los muy medianos que en unas zonas del país fungen como una labor, como un tejido social importante económico en sus regiones, pues esos están cada vez más cuesta arriba, están cada vez más influenciados por los cambios económicos que hay en el mundo. Doctor Salvador Álvarez Morán, y si nos puede comentar todo lo que usted comenta en esta charla, eficiencia reproductiva, la rentabilidad de que se tiene un buen hato, un mal hato,
¿Cómo estamos en estos valores reproductivos en el hato mexicano para tener, pues llegar también a los 15,000 millones de litros? ¿Qué es lo que nos hace falta a los ganaderos pequeños, medianos y grandes? Bueno, yo creo que además del trabajo importante de acompañamiento técnico para aumentar la eficiencia y la productividad, no tengo una cifra exacta de cómo andaremos en todo el hato nacional, que los factores medibles, dosis por concepción, partos por año y producción de leche, que mínimo debe ser de alrededor de no sé, 7,000 o 8,000 litros por vaca año. En fin, de los muy pequeñitos no tengo muchos datos, pero yo creo que es importante también que el gobierno de la República pues dé certeza, que tengamos políticas públicas a largo plazo que le den certeza al productor para invertir, para seguir en el negocio y poder hacer compras de volumen, a lo mejor un tema de coberturas para comprar futuros de granos y cubrirse en caso de alzas como fue lo que nos pasó. Entonces, ese acompañamiento no solamente debe ser técnico, sino un acompañamiento de reconocimiento y sobre todo de apoyo a la producción nacional en pro de la seguridad alimentaria del país. Pues, doctor Álvarez Morán, le apreciamos mucho esta entrevista de actualización. Creo que nos ha dado datos importantes de cuál es la situación del panorama para el gremio lechero con todos estos problemas macroeconómicos y de producción que estamos enfrentando. Doctor, muchas gracias allá en los Altos de Jalisco. Sí, muy bien, muchas gracias, José Luis, Armando, Daniel, todos les agradezco a ustedes y aquí estoy a la orden. Gracias, doctor Álvarez Morán. Buenos días. Pues ahí tenemos el panorama de lo que está ocurriendo con la producción de leche. Me gustaría resumir los retos que tiene el sector lechero en México. Aumento de la compra de liconza, un porcentaje mayor a precios de garantía, mejoramiento genético, políticas de apoyo de subsidio al productor para mejorar genéticamente, apoyos del bienestar al pequeño productor, propuesta del doctor, y sin lugar a dudas, aumento en la producción de granos básicos para el sector pecuario. Bien, pues estamos llegando a la parte final de esta emisión de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día. Daniel. José Luis, Armando, un placer. Gracias a ustedes y apreciamos muy atentamente la colaboración del equipo técnico y de producción de Acústica Rural para hacer posible este programa. Reitero, estamos en radio a través de las frecuencias de Acústica, televisión, canal 13.1 en varias regiones del país y también en redes sociales. Que tenga usted excelente día.